Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? En esta ocasión vamos a hablar de un nuevo tipo de texto, ¿vale? Que concretamente recibe el nombre de texto argumentativo. Es decir, vamos a hablar de argumentación. Así que empezamos con argumentación. Vale. Esta modalidad textual la usamos todos. De hecho, os aseguro que la usáis vosotros bastante, aunque tal vez hasta ahora nunca la hayamos estudiado en profundidad. Pero el hecho de que no la hayamos estudiado no significa que vosotros mismos no sepáis manejarla. La sabéis manejar, ya os lo digo, muy pero que muy bien. Antes de deciros qué es exactamente la argumentación, lo que quiero hacer es recordaros los tipos de texto que sí que habíamos estudiado con anterioridad, ¿vale? Entonces, seguro que todos vosotros recordáis el texto narrativo, que es uno de los primeros que empezamos a estudiar, el texto descriptivo, que también es de los primeros que empezamos a estudiar, el texto expositivo y el texto dialógico o dialogado, que de hecho estudiamos hace un par de semanas. Dialógico o dialogado. Cada uno de estos tipos de texto se caracteriza porque tiene una finalidad, una intención diferente, ¿vale? Pues en el caso del texto narrativo, pues básicamente la función es contar. Contar cómo ocurre un hecho, un suceso, ¿vale? En el caso de la descripción, pues lo que pretendemos en ese momento es que en la mente de la persona que nos está escuchando o que nos está leyendo se recree la imagen que nosotros estamos contemplando o que nosotros estamos recordando, ¿vale? Es decir, que la finalidad básicamente es esa, que mediante la descripción la persona que nos escucha, nuestro interlocutor, se sitúe en ese lugar como si lo estuviese viendo. A mí normalmente me gusta definirlo de una forma muy literaria, que sería como pintar con palabras. ¿Vale? En el caso de la exposición, ahí lo que normalmente se pretende es transmitir información de una forma objetiva. Por ejemplo, vuestros libros de texto, pues normalmente son textos expositivos. No hay opinión y se transmite una información de una forma objetiva. Nos explican el funcionamiento de la lengua, un tema de literatura, ¿vale? Eso sería exposición. Sería información de forma objetiva. Y por último, el dialógico o dialogado, que era el que habíamos visto la semana anterior. Ya dijimos que aquí básicamente lo que se establece es una especie de conversación o intento de ella. Porque dijimos que los textos escritos pues normalmente solo tienen una parte de esa conversación. Parecen monólogos, pero es verdad que mediante la presencia de verbos en segunda persona, la presencia de pronombres, de determinantes con valor deíctico, se alude a la persona que nos está escuchando, ¿vale? Entonces la intención es siempre la de establecer un vínculo, un diálogo con quien nos oye. Y en el caso de la argumentación, ¿cuál puede ser el objetivo de la argumentación? Pues la finalidad normalmente, pensad en cuando vosotros mismos la ponéis en práctica, es convencer. Convencer o persuadir a la persona que me está escuchando para que tome como cierta mi opinión, mi posicionamiento, ¿vale?
Os voy a mostrar un pequeño vídeo extraído de Los Simpsons, que seguro que conocéis la serie, y vais a ver ahí un pequeño fragmento en el que se aprecia una argumentación muy simple, porque quienes intervienen pues son Bart y los matones del instituto, del cole, así que vais a ver que es muy simple. Boulevard Bart. ¡Súper! ¡Tengo una calle! Oye, Simpson, ¿vas a robarte nuestro letrero? Sí, si un letrero tiene tu nombre, puedes llevártelo y la policía no podrá hacer nada. Está en la sexta enmienda o algo así. Bueno, ese letrero se vería bien escondido debajo de mi cama. A eso le llamo yo saber convencer. ¡Ja! Oye, Milhouse, está de moda andar en bicicleta con los ojos cerrados. ¡Yo sé hacerlo! Ya me voy. Clase de sinagoga. Yamuja la kataina la melakajai. Vale, pues ya hemos visto ese vídeo, como os decía era muy cortito, pero ahí se aprecia cómo ese grupo, esa pandilla, da una serie de argumentos para validar la idea, para tratar de convencer a Bart, en el primer caso, de que cogiese ese cartel, y a Milhouse, pobre, en el segundo, para que circulase en bicicleta sin gafas. ¿Vale? Entonces la intención que tienen este tipo de textos, ¿vale? Siempre es la misma, es convencer, persuadir, ¿vale? De una idea, que obviamente es una idea subjetiva, y esta idea que es subjetiva, queremos que la persona que nos oye la entienda como válida, como cierta, ¿vale? Os pongo un ejemplo en el que seguramente os veréis identificados, porque seguramente habréis argumentado ante vuestros padres, ¿vale? Bueno, voy a poner dos ejemplos que seguro que los dos os sentís identificados. El primer ejemplo es, pues mis amigos organizan una fiesta y quiero ir a esa fiesta. ¿Vale? Esa es mi intención, ir a una fiesta. ¿Qué pasa? Necesito que mis padres me dejen ir, ¿vale? Entonces, mi argumentación en torno a mis padres se va a articular en torno a convencerlos para que me dejen ir a la fiesta, ¿vale? Permiso para ir a una fiesta, esa sería mi intención. ¿Qué voy a hacer para que me den permiso? Pues voy a usar, como en toda argumentación, argumentos. Argumentos. ¿Vale? Los argumentos son razones que emplea la persona que está argumentando para que su interlocutor haga o piense lo que esa persona quiere, ¿vale? Tratamos de persuadir o de convencer a la persona que nos está oyendo, bien para actuar, para tomar una decisión, para pensar como nosotros, o a veces para que nos den permiso para hacer algo, ¿vale? Entonces, ya tenemos ahí otro elemento de la argumentación, que serían los argumentos, ¿vale? Entonces ahora ya voy a ir a la parte técnica, ¿vale? De cómo se llaman las partes del texto argumentativo, ¿vale? Bueno, la primera parte se llama tema. Esto es común a otro tipo de textos, es decir, ¿de qué va? ¿Vale? ¿Cuál es el contenido? ¿Vale? En el caso de la fiesta, el contenido puede ser eso. Podría ser asistencia a una fiesta. Uy, perdonad, aquí. ¿Vale? La asistencia a una fiesta. Este sería el tema, por ejemplo, de esa primera argumentación. Tengo otro elemento más, lo que se llama tesis, ¿vale?
La tesis no es otra cosa que la idea que defiende la persona que argumenta. ¿De acuerdo? Vale, en el caso concreto que estamos tratando, la tesis, ¿cuál sería? Pues lógicamente la tesis sería: debo asistir a la fiesta. Vale, y nos queda el tercer elemento en discordia, que forma parte de este tipo de textos, que sería, como os he dicho antes, los argumentos. ¿Vale? Los argumentos, como os he contado antes, pues serían las razones que damos a nuestro interlocutor para que se adhiera a nuestra postura. En el caso que estábamos tratando, pues para que nos den el permiso. ¿Vale? En el documento que os he pasado en Moodle, ¿vale? Que habla de la argumentación y en el que se explica todo esto, tenéis un listado de argumentos, porque hay muchos tipos de argumentos que se pueden dar. Básicamente se suelen dividir en dos tipos y luego pues hay un montón de subtipos. El primer tipo pues son argumentos de tipo lógico, y luego los que se suelen emplear con mayor fuerza pues son los que se llaman emotivos o subjetivos. Esto es simple de entender, pues los lógicos tratan de basarse en relaciones de tipo lógico. Pues aquí voy a tener datos, estadísticas, a veces también de relaciones lógicas como causa-efecto, consecuencia, ¿vale? Mientras que estos pues podremos tener de valores, de creencias, éticos, ¿vale? De la mayoría, ¿vale? Apelan, digamos, más al sentimiento que a la razón, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la asistencia a la fiesta, yo puedo decir como argumento, 9 de cada 10 alumnos del instituto van a estar en esa fiesta. Si no voy a esa fiesta, voy a estar marginado por el resto de compañeros. Como no vaya a la fiesta, dejaré de ser popular. Todos mis amigos van a esa fiesta. Cuando tú eras joven también ibas a fiestas. ¿Vale? Todo esto pues son un conjunto de razones, de argumentos que forman parte de todos estos que os he puesto aquí, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que, aunque hasta ahora tal vez no lo habíais estudiado, porque es un contenido de cuarto, sí que los usáis, ¿vale? El segundo ejemplo que os iba a poner también era muy cercano. Es, por ejemplo, comprar un móvil o cambiar de móvil, según cada uno en la circunstancia que se encuentre. Aunque creo que ya en cuarto la mayoría estáis en la opción de cambiar el móvil. O mejorar el móvil. ¿Vale? Pues el tema sería eso, la compra de un nuevo móvil. La tesis: es bueno, es conveniente que yo reciba un nuevo móvil, y para ello tengo que argumentar, ¿vale? Pues puedo pasarme, yo qué sé, a datos. Los móviles de última generación consumen mucho menos que los anteriores. La totalidad de los chicos de 16 años tienen un móvil de estas características. Tener un móvil de estas características me permitiría trabajar y hacer los deberes de una forma más eficiente, ¿vale? Y luego ya podría pasar a una parte mucho más subjetiva, ¿no? Me he portado muy bien, me merezco un móvil. Si me quieres, me deberías comprar un móvil. Que bueno, que esto ya es un argumento que está en el límite del chantaje, ¿no?
como soy buena persona y te hago caso, lo lógico es que se me premien, ¿no? Todos mis amigos tienen móvil de este tipo, ¿vale? Como veis, todo eso son razones o argumentos, ¿vale? Yo creo que esto es sencillo de entender, así a priori. La complicación, ¿en dónde viene? Bueno, pues viene sobre todo en que nosotros, sobre todo ya a partir de los cursos de preparación a grados de tipo superior o a la universidad, nos centramos en un tipo de texto particular para hablar de todo esto. ¿Vale? O sea, es decir, no solemos analizar los argumentos de conversaciones espontáneas como este que os estaba poniendo, sino que nos centramos en un tipo de texto escrito muy particular, ¿vale? Entonces, normalmente, ya a partir del año que viene sobre todo, veréis que hacemos análisis de textos periodísticos. Pero claro, de un tipo particular. Durante este año hemos visto que los textos periodísticos, de hecho, habéis escrito algunos, se pueden clasificar como textos objetivos, ¿vale? O que al menos su intención es ser objetiva, aunque ya sabemos que el ser humano, pues al final tiende a ver siempre la realidad desde su punto de vista, pero bueno, al menos lo pretende. Por ejemplo, la noticia, ¿vale? La noticia en principio es un texto objetivo, al margen de la línea editorial que tenga cada medio, es un texto objetivo. Pero luego tenemos textos subjetivos, ¿vale? Por ejemplo, en los textos subjetivos, pues teníamos la crítica, la crónica, y el que nos va a interesar más a nosotros es el artículo o columna de opinión. Digo que es el que nos va a interesar más porque normalmente es el que suele aparecer en los exámenes de EBAU. Entonces nos centraremos mucho en leer artículos de opinión y saber analizarlos, ¿vale? Porque ya digo que tiene su complejidad. Identificar el tema del que está hablando el autor suele ser sencillo. La posición a veces no está tan clara y luego pues suele costar trabajo entender los argumentos, ¿vale? Porque son más complejos que estos ejemplos que os he puesto yo de comprar un móvil o de pedir que nos dejen salir un pelín más tarde, ¿vale? Entonces la complejidad reside sobre todo en eso. Pero lo importante es que nos demos cuenta, eso, de que podemos usar el lenguaje para tratar de conseguir algo, ¿vale? Que puede ser algo físico y material, como en el caso de estos ejemplos que os ponía, o puede ser algo que tiene que ver con las ideas, como es el caso de los artículos de opinión, ¿vale? Es decir, cuando analizamos un artículo de opinión, el autor del artículo, que suele ser un escritor o un periodista, no pretende que compremos nada normalmente. Lo que trata es de convencernos de que su idea, su visión de la realidad es la mejor o es la más acertada, ¿vale? Es muy importante dominar este tipo de texto y sobre todo saber entenderlo, porque hoy en día, sobre todo con el fenómeno de las fake news, ya sabéis que la frontera entre la verdad y la opinión es cada vez más difusa. Y a lo mejor ahora mismo no lo veis como una cosa importante, pero os aseguro que es muy importante tener un conocimiento de qué es verdad o de qué es opinión. Porque si confundimos lo que ha ocurrido con la opinión de quien nos lo está contando, probablemente nosotros no tendremos la oportunidad de formarnos nuestra propia opinión, sino que lo que haremos ya es dar por válida la opinión de quien nos lo está contando. Y por desgracia sabemos que hay un montón de intereses políticos, intereses de tipo económico, de tipo social, ¿vale? Entonces es importante que cuando nos situemos delante de un medio de comunicación, ya sea un medio de comunicación tradicional, como puede ser un periódico, la radio o la televisión, o si estamos en redes, que es aún más complicado, ¿vale? En Twitter o en otro tipo de red social en la que se comparten noticias e información, sepamos distinguir claramente qué es información y qué es opinión. Así, creedme, chicos, seremos más libres para poder interpretar el mundo y para formarnos nuestra propia opinión, ¿vale? O sea, es importante escuchar,
la información, escuchar las distintas opiniones sabiendo que son opiniones para luego nosotros mismos formarnos nuestra propia opinión, ¿vale? Pues nada, esta sería la primera aproximación al texto periodístico. En los apuntes tenéis, como digo, un listado de argumentos y no os preocupéis, son muchos, los iremos aprendiendo poco a poco a fuerza de verlos en los textos y a fuerza de usarlos. Venga, un saludo.